Parte número 2. Voy a leer del versículo número 15 hasta al 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Después va a ser el 17 al 24 último. Antes de empezar a hablar un poco del llamamiento eficaz y eso, quiero hablar un poco de lo que no me dio tiempo de hablar en otro audio. Fíjese que él habla, en el otro audio habla de su conducta. Eso, la palabra es anastrepomai. ¿Qué significa esto? O anastrapone. ¿Qué significa? Una forma de vida. La forma, él era continuamente hacía cosas malas. No que de vez en cuando caía en un pecado como el cristiano y pide. Él, la palabra, mi conducta significa estilo de vida, anestrepomai. Ahí, entonces perseguía, edicom, decía, era algo activo, que él decía, devastaba o destruía, asolaba. Se refiere a reducir a pedazos, agarrar así, destruir, quería destruir los cristianos. Él estaba enfurecido. Bramaba, pedía permiso para poder destruir, asolar. No sé si entienden la palabra destruir, es arrasar por completo. Si ustedes ven el libro de Hechos, van a ver cómo Pablo estaba así, estaba enceguecido. No era el Pablo que ustedes ven después que pasó. Él era un hombre orgulloso, él quería, venía de un lugar que había sido, vamos a decir, adiestrado o adoctrinado. De eso, era muy celoso en esa cosa. Y pero quieren que entienda la conducta esa, que se graben en sus mentes para que puedan entender lo que Dios hizo con él, que él halló gracia. Entonces, fíjese que él dice, en la parte ahí dice que le agradó a Dios apartarlo desde el vientre de su madre. Bueno, lo que está hablando acá, Pablo está hablando, o es decir, lo que ocurrió después de su conversión. O sea, ¿qué es esto? Le agradó apartarlo desde el vientre de su madre. Bueno, la palabra apartar ahí que aparece, no sé si la anoté yo, creo que sí. O me había separado, que es o aporizame o aporizo. Bueno, ¿cuál es la idea de eso? Muchos creen que lo apartaron, lo llamaron, creo que es en Hechos 13:2, donde dice que lo apartame el Espíritu Santo a Bernabé y a Pablo para la comisión, pero eso fue después, porque ya que Jesucristo lo había llamado antes, no sé si se acuerdan, en Hechos 9. Entonces, la idea que ellos eran, Pablo se está hablando de acá, acuérdense que los fariseos eran algo que se consideraban que eran apartados, pero acá el apartado que Pablo habla es separado, eso es apartado, separado, pero habla de no sé si conocen la doctrina de la elección soberana en la salvación de Dios. Entonces Pablo cuando habla, ¿por qué decís eso, Daniel? Porque Pablo está hablando no de la elección cuando era grande para el ministerio. Fíjese que en el texto, ahí, en su Biblia dice desde el vientre de mi madre. Entonces, apartado. No es para llamamiento, ya Dios lo había escogido en su llamamiento a Pablo para anunciar. Entonces todos fuimos apartados de alguna forma, o hemos escogido. Creo que Pedro mismo dice que todos fuimos llamados no solamente a la salvación, dice que Dios me salvó, no, porque Pedro dice que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para la luz admirable, 1 Pedro 2:9. Entonces todos fuimos apartados de alguna forma, incluso no solamente para eso, sino para predicar como Pablo. Pablo tenía otro llamado, pero bueno, ahora cuando hablamos de la elección, que no es el tema que voy a hablar, sino que voy a llamar de llamamiento eficaz que hace la gracia, pero el apartado, como ustedes ven, cuando vimos en Romano, cuando Jacob fue elegido y Jacob también fue aborrecido, y hablan desde el vientre de la madre, los dos bebés, ni siquiera habían hecho alguna obra y Dios los escogió. Bueno, Pablo también habla desde el vientre de la madre, en Romanos 9, versículos 10 y 13 que vimos. Jeremías 1:5, ¿se acuerda que le dice que fue apartado desde el vientre de la madre? ¿Se acuerda cuando le decía, yo soy muy chico, también es profeta? Dios los escogía, no es que si quiere o no quiere, Dios escoge y llama, por más que no quiera. Podés ser un Jonás y irte para donde quieras y tirarte al mar. Dios te va a ir a buscar hasta ahí abajo del mar y con un pez y te va a mandar a donde tiene que ir. No te vas a escapar. Dios podía haber buscado otro profeta y ya está, pero dije, te llamé a vos y lo vas a hacer. Entonces nadie se puede escapar de Dios, ni siquiera en el fondo del mar. Entonces debemos entender eso, hasta cuando Dios lo llamó. En nuestra confesión del capítulo número 10 habla de llamamiento eficaz. ¿Qué es esto? Bueno,
son aquellos que Dios ha predestinado para vida eterna, o darle vida en un tiempo señalado, en un tiempo aceptado, que solamente Él sabe, algunos antes, otros después durante su vida. Dios lo llama eficazmente. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra, la predicación, y el Espíritu que va y le da convicción de pecado adentro, porque muchos pueden escuchar la palabra. Entonces Dios lo saca, lo rescata, o sea, del estado de Satanás, del pecado, de la muerte, que por naturaleza, que estaba hablando recién, está totalmente depravado, está totalmente inhabilitado. Su voluntad está en otras cosas, no puede, el hombre no puede, no puede, y ni siquiera quiere venir, ama más las cosas del mundo. Entonces son llevados por gracia. ¿A dónde? A la salvación de Jesucristo. O sea, ¿cómo lo hace? Bueno, por medio de la palabra, el agua, la palabra y la iluminación del Espíritu Santo, que ilumina, abre su mente para que las personas puedan percibir y entender estas cosas espirituales, porque el hombre natural no las puede percibir. Para eso es una locura. Entonces comprende las cosas del Señor. ¿Cómo hace? Bueno, Él nos muestra que quita el corazón de fiero, una forma metafórica de decirle, ¿no? Quita el corazón, vamos a decir, endurecido, que no quiere saber nada, y le ablanda el corazón. O sea, lo que hace es renueva su voluntad, que su voluntad, que Él no quería ir, ahora libremente va. No es que Dios dice, Dios tiene robots. No es que hace eso. Lo que Dios rompe la cadena para que la persona pueda acercarse libremente, nada más. Renueva la voluntad para que pueda. Él le pone el querer y el hacer para que pueda entender. Lo hace por su poder. O sea, ahora sí le puede inducir a que vaya a buscar lo que es bueno, ¿no? Y eso lo hace yendo a Jesucristo. Bueno, eso habla un poco la confesión, lo que le da libertad a Él, pero solamente por la gracia de Él, y eso solamente porque Él pone esa disposición dentro de Él. Y es solamente por Él, no es que Dios vio alguna cosa prevista, como dice, bueno, Dios vio alguna cosa prevista. Dios no vio ninguna cosa prevista, vamos a decir, en Pablo, como decía el devocional de Spurgeon de esta mañana, que decía, Dios no vio ni siquiera la puntita de la cabeza de un alfiler para depositar su gracia sobre Pablo. No había nada sobre Pablo. Pablo quería matar, decía, ¿por qué me persigue Cristo a la iglesia? Porque cuando perseguís a un cristiano o estás buscando, estás haciendo contra Cristo mismo. Entonces no había nada para que Dios dijera, ay, Pablo. No. Dijo, yo le voy a enseñar a él lo que es, le dijo a Ananías, que tenía miedo, creo que era el profeta. El Señor no los persigue, ¿cómo cree que le va? Entonces le dijo, yo le voy a enseñar a él lo que tiene que sufrir, por mí, le dijo. Pero no es porque veo nada, le iba a ser un instrumento, entonces, pero solamente porque quiso Dios, y ahí a donde Dios lo llama. Revelarme, bueno, esa palabra de revelarme que aparece ahí, revelar a su hijo en mí, es apocalupsai, no sé si yo en alguna parte con ese apocalipsis. Bueno, apocalupsai to oi autor en emoi. ¿Qué quiere decir ese emoi? En mí, o sea, algo que es. Muchos creen que se refiere a cuando Pablo iba hasta allá y Dios se le aparece a él y se le manifiesta y se le revela. Podría tocar, yo creo que las dos cosas están en lo correcto, se le revela así, pero yo creo que más habla acá la idea. Para mí, yo me inclino a la revelación que le hace el Espíritu Santo internamente, cuando hace el llamamiento eficaz, se le revela a Cristo adentro de él. Yo creo que habla más de eso. En una parte del progreso del peregrino, cuando creo que es ignorancia, cuando viene hablando de ignorancia y cristiano, y acuérdese que yo no sé si tengo tiempo de hablar un poco de esto, pero bueno, ignorancia creía él decía, bueno, ¿qué querés? Le dice cristiano. Creo que Cristo murió por los pecados y que seré justificado de la maldición delante de Dios por su misericordiosa aceptación de mi obediencia a su ley. Así Cristo hace que mis obras sean religiosas, sean aceptables ante su Padre en virtud de sus méritos, y así seré justificado. Cristiano, permita que te dé una respuesta a esta confesión de tu fe. ¿Crees con una fe fantástica? Porque esta fe no está descrita en ningún lugar de la Biblia. ¿Crees con una fe falsa? Porque toma la justificación de la justicia personal de Cristo y la aplica a tu propia justicia. Esta fe no hace que Cristo justifique a tu persona, sino tus actos, y a tu persona por causa de tus actos, lo cual es falso. Algo parecido pasaba con Pablo. Pablo quería que sus cosas, sus acciones, todo eso, cumplía la ley, y de esa una forma iba a ser justificado. Pero no es así. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque Pablo dice que hasta cuando me fue revelado. Fíjese en una parte que dice así.
Bueno, esa ignorancia tenía que ser tu nombre. Ahora Esperanza, que estaba el compañero que era de Cristiano, dice, pregúntale si alguna vez el cielo se le ha revelado Cristo. Y acá donde dice Pablo, hasta cuando Cristo se me reveló en mí, hasta revelar su Hijo en mí, Apocalipsai, dice, se le ha revelado, dice, ignorancia. ¿Cómo? Dice, ¿tú eres un hombre de revelaciones? Creo que lo que los dos y el resto de ustedes dicen sobre este asunto no es sino el fruto de cerebro distraído. Esperanza, no es así. Cristo está tan oculto en Dios que los efectos naturales de la carne de ningún hombre puede conocerle de modo salvador a menos que Dios Padre lo revele. Ignorancia, esa es tu creencia, pero no la mía. Sin embargo, no dudo de que la mía es tan buena como la de ustedes, aunque yo no tengo en mi cabeza tantos caprichos como ustedes. Permítanme decirle unas palabras y sigue el diálogo. Fíjese, el hombre está inhabilitado, amado. Fíjese en Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Mateo 11:27. Entonces, al menos que el Padre no revele a Cristo, nosotros no podemos conocer a Dios si no conocemos a Cristo. El hombre no puede hacerlo, está totalmente inhabilitado. No sé si se acuerda de Mateo 16:17, cuando Pedro le dice, o sea, Cristo le pregunta, ¿quién soy yo? Y en Mateo 16:17 dice así, Pedro le dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amado, las Escrituras dicen que solamente a menos que el Padre le muestre al Hijo, nosotros no está oculto a los ojos, está escondido. Cualquiera persona puede escuchar las Escrituras, escuchar un sermón o leer la Biblia. Cualquiera de las Biblias están, pero a menos que el Espíritu Santo no le quiera revelar, abrir los ojos, hacerle caer las escamas, como a Pablo se le cayó las escamas, y los ojos, y poder verlo a Cristo, Cristo está oculto. Nadie puede verlo, nadie puede verlo, aunque está ahí. No sé, las Escrituras nos muestran que es por la salvación es por gracia, es por la misericordia que el Señor nos muestra, nos abre los ojos, el entendimiento. No sé si me pueden entender. Creo que una parte Pablo lo dice, creo que Pablo lo dice en Efesios 1:17, dice así, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, o de espíritu y sabiduría, escuchen, y de revelación en el mejor conocimiento de Dios. Efesios 1:17, Pablo oraba para que se le pueda revelar. Cristo no es así nada más como algo que puedo escoger o lo puedo tomar, no. Es la sabiduría de Dios. Él estaba oculto. Entonces Dios se le agradó y Pablo dice bien revelarse a su Hijo. Pero solamente no basta revelarlo. Pablo dice para predicar. Esa revelación también nosotros tenemos que llevarla a los demás. Mostrarles la luz. Somos luz. Eso va a traer problemas, amado. Va a traer problemas porque el mundo aborrece la luz. El mundo no quiere saber nada de la luz. Quieren permanecer donde están. Están atrapados, están cegados. ¿Por qué dirán, por qué decís eso, Daniel? Bueno, 2 Corintios, creo que es el 4. Dice así. 4:4. En los cuales, con minúscula, el Dios de este mundo, haciendo una referencia a Satanás, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver el resplandor del Evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervo vuestro por amor de Jesús. Pues Dios que dijo de que las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la faz de Cristo. Entonces Satanás con un falso evangelio ciega el entendimiento de las personas, a menos que Dios no tenga misericordia y las personas reconozcan su condición totalmente depravada, que están mal ante un Dios santo, ante la justicia, que esas personas han nacido pecadores, que hay un juicio.
Entonces, el hombre, la única forma de estar bien para con Dios, si no entiende la palabra justificado, o estar bien para con Dios, es por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Satanás cegó el entendimiento para que no puedan ver el resplandor del Evangelio. Entonces es así. Hay muchas personas, amados, que creen que son salvos. En una parte yo creo que Cristiano va caminando con dos personajes que llamaba locuacidad. Locuacidad sabía muchas palabras, ¿de qué cosas hablaremos? Hablaremos de la regeneración, de escatología, ¿de qué cosas podremos hablar? De las cosas celestiales, del camino. Él sabía, tenía temas de conversación doctrinales por doquier. Ahora fíjese que él no había nacido de nuevo. Fíjese que en una parte fiel, los dos compañeros que tuvo Cristiano, le hace una pregunta, que le decía como que hablaba mucho, pero no hacía nada, que en su casa era mal marido, que iba y tomaba en las tabernas. Entonces le pregunta, le hace una pregunta, creo que es fiel, le dice, le dice así, fiel le dice, que le hace una pregunta, dice, bueno, si quieres podemos hacerlo ahora. Ya que me dejaste para plantear la pregunta, que sea esta: ¿cómo sale a la luz la gracia salvadora de Dios cuando está en el corazón del hombre? O sea, ¿cómo se muestra la obra regenerada? ¿Cómo sé que una persona, la gracia de Dios ha sido salva? ¿Cómo sé, Daniel, que soy salvo? ¿Cómo sé que la gracia de Dios ha operado en mí? Lo cual sabía mucha Biblia, pero no era salvo. Yo no me da tiempo, me quedan 30 segundos para hablar. El asunto es así, que él decía de que tener conocimiento. Él decía, y Fiel decía, no es así. La gracia de Dios se muestra, ¿sabe cuándo? Cuando tú empiezas, él decía, por hablar del pecado. No, muchos pueden hablar del pecado y abrazarlo. Él decía, ¿cuándo? Cuando aborreces el pecado, odias el pecado, te vas a dar cuenta que la gracia de Dios está sobre ti. Aquello que amabas antes, el pecado, ahora lo aborreces.